El aire caliente de la Ciudad de México se mezclaba con el aroma denso de los puestos de tamales y café de olla. Era una mañana como cualquier otra en el Zócalo, donde las palomas caminaban entre los pasos de miles. Frente a la Catedral Metropolitana, un hombre en traje azul marino con reloj suizo y lentes oscuros descendía lentamente de una camioneta negra con chofer. Era Santiago Lombardi. A su alrededor, varios curiosos lo miraban con intriga. Algunos lo reconocían de las noticias financieras, otros solo veían a un rico más. Santiago caminó con paso seguro hacia un grupo de personas sentadas en la banqueta. Llevaba sobres en la mano. «Buenos días», dijo con tono firme, mientras extendía los sobres uno a uno. Cada sobre contenía 1,000 pesos. Las miradas pasaban del dinero al rostro impasible de Santiago. Un hombre mayor, cubierto con una cobija raída, tomó el sobre con manos temblorosas, pero no dijo gracias. Lo miró fijamente y dijo con voz ronca: «Jesucristo dijo, esto pertenece a los hambrientos, no a ti». El silencio se volvió pesado. Santiago frunció el ceño, pero no respondió. A lo lejos, alguien comenzó a grabar con su celular. En minutos el video se volvió viral. «¿Qué dijo?», preguntó otro indigente. «Que eso no es caridad, es justicia», respondió el viejo. Santiago retrocedió un paso. No por miedo, sino por incomodidad. Por dentro, sintió una punzada extraña, como si algo lo hubiese tocado sin permiso. Horas después, sentado en la terraza del Hotel Downtown, con una copa de vino blanco y la vista panorámica del centro histórico, revisaba los mensajes en su teléfono. Había más de 200, no por negocios, sino por el video. «Miren al magnate regalando limosnas como si fueran migajas. Y el señor, ¿quién es ese sabio? Eso pertenece a los hambrientos». «¡Qué frase tan poderosa!». «No lo puedo creer», murmuró. Su asistente, Lucía, lo observaba desde la mesa con discreción. «¿Está todo bien, señor Lombardi? ¿Tú crees en esas cosas? Dios, justicia divina, los pobres como prioridad». Lucía vaciló antes de responder. «Mi abuela solía decir que no hay riqueza que valga si otro se acuesta con hambre. Pero eso no es tema de negocios, ¿verdad?». Santiago guardó silencio. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Observaba la ciudad como quien mira un territorio conquistado. Pero esta vez, algo en su interior se había desacomodado. Esa noche, en su penthouse de Reforma, volvió a ver el video. Una y otra vez. No era su imagen lo que le inquietaba ni los comentarios en redes sociales. Era la mirada de ese hombre, la firmeza en su voz, la cita bíblica dicha con convicción. No por religiosidad, sino por verdad. La frase comenzó a repetirse en su mente como un eco antiguo. Esto pertenece a los hambrientos. No podía sacársela de encima. Y si tú también te preguntas cómo esa frase cambió la vida de Santiago para siempre, suscríbete al canal ahora. Esta historia apenas comienza, y lo que viene después te va a confrontar más de lo que imaginas. Afuera, la ciudad no dormía. Pero en el corazón de un hombre que contaba millones, algo había despertado por primera vez en mucho tiempo. Santiago Lombardi había aprendido desde joven que el éxito no era una cuestión de suerte, sino de control. Controlar el riesgo, controlar las emociones, controlar a los demás. Había hecho su primer millón a los 24, vendiendo acciones tecnológicas en Wall Street. A los 35, ya era considerado uno de los inversionistas más implacables del mercado. Sin embargo, ese control ahora se le escurría entre los dedos. Mientras observaba por la ventana del avión privado que lo llevaba a Cancún, recordaba las palabras del hombre en el Zócalo como si hubieran sido tatuadas en su mente. No se trataba solo de una frase bíblica. Era la forma en que había sido dicha, casi como una sentencia. «¿Desea algo más, señor Lombardi?», preguntó el sobrecargo. «Un mezcal de Oaxaca, sin hielo». Cuando el vaso llegó a su mano, lo sostuvo sin beber. Su mirada estaba fija en la carpeta frente a él. El proyecto de Tulum, un resort de lujo con acceso exclusivo a playas vírgenes, villas flotantes
y spas inspirados en ceremonias mayas. Iba a ser su obra maestra, el símbolo de su dominio financiero y estético. Pero ahora, al ver las cifras, los planos, las proyecciones de retorno, sentía una especie de vacío, como si todo eso ya no bastara. Al aterrizar, fue recibido por su socio en México, Ernesto Gutiérrez, un empresario local que sabía cómo navegar en los círculos políticos de Quintana Roo. «Santiago, carajo, ¿listo para imprimir billetes?» «Listo», respondió, aunque su voz sonaba menos entusiasta de lo habitual. En el trayecto hacia el terreno donde construirían el resort, pasaron por aldeas pequeñas, casas de madera con techos de lámina, niños descalzos jugando entre charcos. Santiago miraba en silencio. «No te claves con eso», dijo Ernesto, adivinando sus pensamientos. «Aquí viven así por costumbre. No quieren cambiar». Santiago no respondió. Se limitó a asentir, aunque algo dentro de él comenzaba a incomodarse. Esa noche, en su suite frente al mar, revisó informes financieros con una precisión quirúrgica. Inversionistas estadounidenses, fondos de capital, constructoras italianas, todo estaba alineado. Pero al cerrar la laptop se quedó sentado en la oscuridad, oyendo el vaivén de las olas. No era el sonido que recordaba de su niñez. Había pasado parte de su infancia en la colonia Doctores, en la Ciudad de México, viviendo con su madre y su abuela materna. Su padre, un banquero italiano, lo visitaba cada tanto. Fue en esas visitas que Santiago conoció la opulencia, relojes caros, restaurantes de Polanco, promesas de una vida mejor si aprendía a ganar, y aprendió. A fuerza de ambición, distancia emocional y una determinación feroz, pero ahora, tras años de acumular riqueza, el hombre que siempre supo lo que quería, comenzaba a cuestionarse. No por remordimiento, por una duda que no lograba identificar. Miró una vieja fotografía que llevaba siempre en su cartera. Él, con 7 años, abrazado a su abuela frente a la iglesia del barrio. La mujer le sonreía con una ternura que ya no existía en su vida. «¿Qué dirías tú de todo esto, abuela?» La imagen no respondió, pero el silencio pareció hacerlo por ella. Al día siguiente tenía una reunión con autoridades locales y representantes de comunidades cercanas. Lo esperaban preguntas, contratos, promesas de desarrollo. Pero Santiago ya no tenía claro qué quería prometer. Algo dentro de él comenzaba a cambiar, y ese cambio lo empujaría, sin saberlo, a enfrentar la mayor confrontación de su vida. La sala de reuniones del ayuntamiento de Tulum estaba llena. Ventiladores giraban perezosamente sobre las cabezas de representantes municipales, líderes ejidales, arquitectos y empresarios. Santiago, impecable como siempre, escuchaba con paciencia los comentarios técnicos, mientras su mirada se perdía entre los mapas y planos desplegados sobre la mesa, hasta que una voz firme, con acento maya, rompió el flujo diplomático del encuentro. «Ustedes no vienen a ayudar, vienen a desplazar». La mujer que hablaba tenía unos 30 años, piel morena, cabello trenzado, ojos que no parpadeaban. Se llamaba Ixchel, representante de la comunidad de Macario Gómez, hija de agricultores, antropóloga de formación. Su presencia contrastaba con los trajes de lino y los discursos formales. «Estamos ofreciendo empleos, educación, infraestructura», respondió Ernesto visiblemente molesto. «Este es un proyecto de progreso». «¿Progreso para quién?», replicó Ixchel sin levantar la voz. «Para nosotros eso significa perder nuestros ríos, nuestras plantas medicinales, nuestras historias». Santiago la observó con atención. No era la primera vez que enfrentaba oposición, pero algo en la manera de hablar de esa mujer lo descolocaba. No era agresiva, era certera, como quien defiende lo que ama, no lo que posee. «El terreno fue adquirido legalmente», dijo Santiago finalmente. «Estamos siguiendo los protocolos ambientales». Ixchel lo miró directo a los ojos. «¿Y la vida que se borra con esos permisos? ¿Dónde queda? No somos papeles, señor Lombardi, somos raíces». Hubo un breve silencio. Algunos murmuraban, otros bajaban la mirada. Santiago apretó los labios sin saber si responder o no. Algo dentro de él se resistía a esa incomodidad.
Estaba acostumbrado a ganar, a convencer, a imponer, pero ella no jugaba ese juego. Al salir de la reunión, Ernesto bufó de fastidio. Estas comunidades siempre ponen piedras en el camino. No entienden que sin inversión seguirán en la miseria. Santiago no respondió de inmediato. Caminó un poco mirando el cielo nublado. El calor era denso. El aire olía a tierra húmeda y copal. Le venía a la memoria el rostro de Ixchel, su voz, su mirada firme. ¿Quién es ella?, preguntó finalmente. Una de esas activistas que creen que el mundo se arregla sembrando maíz y cantando en lengua maya. Peligrosas, porque son educadas y tienen seguidores. Santiago no dijo nada más. Esa noche, en su habitación, volvió a leer el informe socioambiental del proyecto. Todo parecía en regla. Legal. Pero había algo que no encajaba. Recordó las palabras de Ixchel. No somos papeles, somos raíces. Cerró el informe. Apagó las luces. Se quedó en silencio largo rato, sintiendo que su cabeza quería seguir adelante, pero su pecho lo detenía. Por primera vez, una voz ajena a la suya parecía tener más peso que sus propias certezas. Y mientras dormía, en algún rincón de su mente, la imagen de una selva arrasada comenzaba a mezclarse con la de un niño descalzo mirando un hotel que no podía pisar. Santiago despertó con el sonido de los pájaros y el olor a café filtrado. No estaba en su hotel de Tulum, sino en la vieja casa de adobe de su abuela en San Pablo Etla, Oaxaca. Había tomado un vuelo inesperado la noche anterior, sin avisar a nadie, solo con el impulso de volver a un lugar donde alguna vez se sintió real. La casa seguía igual, paredes gruesas, tejas antiguas, fotos enmarcadas en las paredes con santos y familiares. Todo cubierto por una capa de polvo nostálgico. Su tío José lo recibió con abrazo corto, pero cálido. «No pensé volver a verte por aquí, hijo». «¿Qué te trae?» «No lo sé. Solo necesitaba regresar un momento». Caminaron juntos por el terreno, entre árboles de limón y nopales. Santiago miraba el paisaje como si estuviera viendo por primera vez. Cada rincón le traía ecos de su infancia. Correr descalzo entre el monte, las historias que su abuela contaba al calor del fogón, las misas de domingo, donde todo el pueblo se reunía. «Ella decía que tú serías alguien grande», dijo su tío mientras bebían mezcal casero bajo una enramada. «Lo soy, o eso creía», respondió Santiago, más para sí que para el otro. En la noche encontró una caja vieja en el cuarto que solía ser suyo. Dentro, entre libretas y dibujos infantiles, había una carta escrita con la letra temblorosa de su abuela. «Santiaguito, si algún día tienes mucho, no te olvides de los que no tienen nada, porque el corazón que no reparte se seca, como tierra sin agua». Santiago cerró los ojos. Sentía el peso de cada palabra. Recordó cuando, siendo niño, repartía pan con su abuela a los vecinos. No lo hacía por caridad, sino porque «así es como se vive bien», decía ella. Con el tiempo, esas ideas se fueron borrando bajo números, contratos y metas, pero ahora volvían con fuerza. Al día siguiente, decidió visitar la iglesia del pueblo. El padre Mateo aún estaba ahí, aunque más encorvado, con la voz más suave. «Mira nada más». El banquero volvió. «El banquero se quebró, padre». El sacerdote sonrió. Le sirvió un café en taza de peltre. «¿Y qué buscas, hijo?» «No sé. Tal vez solo entender. Hace unos días un desconocido me dijo algo que me partió por dentro. A veces Dios usa bocas insospechadas para despertarnos». Santiago lo miró en silencio. El padre continuó. «Tú hiciste una promesa, ¿recuerdas? Tenías 10 años. Me dijiste, cuando sea rico voy a llenar de comida las mesas vacías. Yo no te creí, pero tu abuela sí». Santiago desvió la mirada. Le ardían los ojos. En su pecho, una culpa antigua comenzaba a tomar forma. No por haber ganado tanto, sino por haber olvidado por qué soñaba con ganar. Antes de irse, el padre le dijo, «No se trata de renunciar al mundo, se trata de decidir a quién le pertenece tu mundo». Esa noche,
Santiago caminó solo por las calles empedradas del pueblo. Ni los relojes caros ni los trajes italianos tenían sentido ahí. Lo único que lo vestía era la memoria, y en ella su abuela, su promesa y la certeza de que algo debía cambiar. Lo que aún no sabía era cuán profunda sería esa transformación y cuántos rostros tocaría. El calor húmedo de Chiapas abrazaba el cuerpo como una manta densa. Santiago descendió del autobús con una mochila al hombro y la camisa pegada a la espalda. Le habían dicho que la Comunidad de la Esperanza no aparecía en los mapas turísticos. Era un sitio olvidado por el Estado, pero no por la dignidad. Ixchel lo esperaba junto a una camioneta polvorienta. «No pensé que vendrías», dijo sin rodeos. «Yo tampoco», respondió él con una media sonrisa. Durante el trayecto, ella le explicó que el comedor comunitario funcionaba con donaciones mínimas y trabajo voluntario. Allí, mujeres y niños comían lo que se podía juntar entre la milpa, el trueque y la fe. «¿Por qué me trajiste aquí?», preguntó Santiago mirando los campos secos desde la ventanilla. «Porque si vas a decir que ayudas, necesitas ver a quién y cómo». El comedor era una construcción de madera y lámina, con mesas largas, bancas sin respaldo y una cocina improvisada con fogones. Los niños corrían entre las patas de los bancos, riendo, con las barrigas infladas por desnutrición. Santiago sintió un nudo en la garganta. Una anciana le sirvió un plato de arroz aguado con frijoles. Él lo aceptó sin protestar. Mientras comía, un niño se le acercó. Tenía unos 6 años, ropa raída y una sonrisa de diente partido. «¿Tú eres el rico de la tele?». Santiago soltó una carcajada involuntaria. «Supongo que sí». «Entonces, ¿por qué estás aquí?». «Para aprender». «¿A qué?». «A no olvidarme de ti». El niño lo miró como si no entendiera, o como si entendiera demasiado. Ixchel lo llevó a conocer las historias detrás de esos rostros. Una madre que caminaba 3 horas para alimentar a sus hijos, un campesino que perdió su tierra por una deuda de semillas, una joven que soñaba con ser doctora, pero no sabía leer. Cada historia era una herida abierta que Santiago no sabía cómo mirar. Todo lo que creía entender del mundo, las inversiones, el éxito, la eficiencia, se volvía inútil frente al hambre real, la mirada vacía, la impotencia cotidiana. Esa noche, al regresar al hospedaje rural donde se quedaría, Santiago sacó su celular, abrió su aplicación bancaria y transfirió 5 millones de pesos a la cuenta de la fundación local, sin pensarlo demasiado. Como quien lanza una cuerda sin saber si hay alguien del otro lado para sostenerla. A la mañana siguiente, la noticia se había regado como pólvora. Medios locales y nacionales hablaban del magnate que donó millones tras visitar un comedor popular. Las redes sociales explotaron. Unos lo aclamaban como héroe, otros lo acusaban de hipocresía, lavado de imagen, marketing espiritual. Santiago solo leía en silencio. «¿Te arrepientes?», le preguntó Ixchel, mientras lo acompañaba a la salida del pueblo. «No, pero tampoco me siento mejor». «¿Y qué esperabas?». «¿Paz?». «Esperaba, no sé, hacer algo bien por una vez». «Entonces quédate. Ayuda. No solo con dinero, con presencia». Él no respondió. Subió a la camioneta, cerró la puerta con fuerza. Pero antes de arrancar, la miró a los ojos. «¿Me dejarías volver?». Ixchel asintió. «La puerta siempre está abierta, pero no vengas como salvador, ven como igual». Mientras se alejaba, Santiago comprendía que el dinero no era el final del problema, era apenas la superficie, y que el cambio verdadero dolía más que cualquier caída económica, y ese dolor lo empezaba a sentir como propio. La noticia de la donación de Santiago no tardó en cruzar fronteras. En cuestión de horas, los medios internacionales la replicaban. Ex magnate de Wall Street dona millones a comunidad indígena en Chiapas. Pero lo que parecía un acto noble, pronto se convirtió en un torbellino de consecuencias inesperadas. La unidad de inteligencia financiera comenzó una revisión de sus movimientos. Había sido una transferencia grande, directa,
y fuera de los esquemas tradicionales de filantropía. En redes sociales, las teorías se multiplicaban: evasión fiscal, lavado de dinero, crisis emocional. Algunos medios lo etiquetaron como el millonario arrepentido, otros como un farsante. Santiago, desde su casa en Tulum, recibía llamadas constantes de sus socios. «¿Qué carajos hiciste, Santiago?», gritaba Ernesto al teléfono. «Nos estás hundiendo. El fondo de inversión acaba de retirarse. Perdimos $30 millones en confianza en menos de un día». «Era mi dinero», respondió con voz firme. «No lo entiendes. Tú eres la cara del proyecto. Cuando te vuelves una figura pública, tus decisiones ya no son privadas. Las llamadas no cesaban, ni de socios, ni de abogados, ni de medios». Santiago se encerró en su estudio, apagó el celular, encendió una vela. Necesitaba silencio, pero el silencio no borraba los titulares, ni la presión, ni la sensación de vértigo que crecía dentro de él. Por primera vez en su vida, no sabía cómo salvar una situación. No podía comprar paz ni invertir en reputación. Esa noche soñó con su abuela. Estaba de pie en medio de una milpa seca, con una cruz de madera en las manos. Lo miraba con ternura, pero no decía nada. Al despertar, tenía el cuerpo tenso, los ojos hinchados, el estómago revuelto. En la bandeja de entrada había un correo del bufete que lo representaba en Nueva York, sujeto a revisión por movimientos irregulares. Congelamiento temporal de activos hasta aclarar situación. Se quedó helado. Ya no eran solo rumores. Ahora su imperio se tambaleaba, y no por una mala inversión, sino por una decisión de conciencia. Lucía, su asistente, llegó sin avisar. Él no la había llamado, pero ella apareció. «Lo supe por las noticias. ¿Cómo estás?» «Perdido», dijo sin rodeos. «Perdí a mis socios, mi empresa, mis fondos. Por un comedor en Chiapas. No perdiste todo. A veces perder es la única forma de ganar lo que de verdad importa». Santiago la miró sin poder responder. En su mente, el concepto de ganar se volvía ajeno, como una palabra en otro idioma. «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó ella. «No lo sé. No sé si aún soy alguien sin todo eso». Lucía se acercó y puso una taza de café frente a él. «Eres quien tomó una decisión valiente, y eso ya es mucho más de lo que hacen todos esos que ahora te señalan». Esa noche, mientras las acciones de su compañía caían en la bolsa y los noticieros analizaban su caída, Santiago comprendió algo brutal. Había dedicado su vida a ser respetado por los poderosos, pero ahora comenzaba a ser visto por los invisibles. Y aunque no sabía cómo se vivía sin dinero, estaba por descubrir lo que significaba vivir con verdad. Las maletas quedaron en la entrada del hostal como un testigo silencioso de lo que ya no era. Santiago reservó un cuarto modesto en San Cristóbal de las Casas. No había lujos, ni escoltas, ni agendas, solo un colchón duro, una regadera que goteaba y el murmullo constante del pueblo. Durante los primeros días, no salía del cuarto. Apenas comía. Se pasaba las horas mirando por la ventana, viendo a los turistas caminar entre las artesanías y los indígenas tzotziles ofrecer bordados con ojos cansados. Había perdido todo lo que lo definía. Sin acceso a sus cuentas, sin empresa, sin voz en los medios, Santiago ya no era el inversionista estrella. Solo un hombre que respiraba sin saber para qué. Una tarde, bajó al comedor del hostal. Una joven alemana tocaba la guitarra. Un mochilero argentino escribía en un cuaderno. Nadie lo reconocía, nadie lo admiraba, pero tampoco lo juzgaban. Se sentó con un café y abrió su libreta. Comenzó a escribir sin orden, sin rumbo, frases sueltas, recuerdos, preguntas. ¿Qué soy si no produzco? ¿A quién pertenezco si no genero valor? Esa noche, al revisar su mochila, encontró un sobre doblado. Era la carta que su madre le había dejado antes de morir, la cual nunca había leído por falta de tiempo. Las manos le temblaban al abrirla. «Santi, si estás leyendo esto es porque algo te dolió lo suficiente para detenerte. Yo sé que creciste con hambre de éxito, de reconocimiento.
porque la vida te hizo creer que solo valías si eras fuerte. Pero no olvides que lo más valioso no se construye con cifras, sino con alma. Y si algún día te quiebras, no te asustes. A veces, solo al romperse uno se vuelve humano. Las lágrimas le brotaron sin permiso. Lloró como no lo hacía desde niño. No por pérdida, sino por el reconocimiento brutal de que había construido su vida sobre muros de mármol y soledad. Al día siguiente, salió a caminar por el centro. Los colores vivos de las casas, el olor a pan de elote, el sonido de los músicos callejeros, todo le parecía ajeno y hermoso. Caminando sin rumbo, encontró una pequeña iglesia abierta. Entró. No había misa, solo silencio. Se sentó en una banca de madera. No rezó. No supo qué decir, pero se quedó ahí, en silencio, respirando. Un anciano barría el piso del templo. Lo miró con calma. ¿Busca algo? No lo sé, tal vez... Respuestas. Aquí no damos respuestas, joven. Pero si quiere quedarse en silencio, el silencio a veces responde. Santiago asintió. Cerró los ojos. Se permitió solo estar. Sin pensar en negocios, en caída de acciones, en titulares. Solo ser. Esa noche, en el cuarto frío del hostal, sintió algo nuevo. No era paz, era vulnerabilidad. Una grieta abierta que ya no le daba miedo mostrar. Y en esa grieta, apenas perceptible, comenzó a germinar algo distinto. Algo que no podía nombrar todavía, pero que ya no quería ignorar. Era domingo por la mañana, y el cielo estaba cubierto de una neblina suave. Santiago, aún con el rostro cansado pero sereno, caminó sin prisa por las calles empedradas de San Cristóbal. Había algo en el aire, un silencio distinto. Al pasar por la iglesia que había visitado días antes, escuchó campanas. Una misa estaba por comenzar. Entró sin pensar demasiado. El templo estaba lleno de gente humilde, ancianos, familias con niños, jóvenes con rostros marcados por el trabajo. Se sentó en la última fila, en un rincón, sin intención de participar. Solo observar. El sacerdote subió al púlpito. No era el mismo anciano que barría, era un hombre moreno, de voz pausada y firme. Hoy leemos el Evangelio según Mateo, capítulo 25, dijo, «Porque tuve hambre, y me diste de comer, tuve sed, y me diste de beber». Santiago sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era como si esas palabras hablaran directamente a su memoria. Pensó en el comedor en Chiapas, en Ixchel, en aquel niño de sonrisa rota. El reino no está en los grandes templos ni en los títulos. Está en el plato que compartes, en la escucha sin juicio, en el abrazo que no espera nada a cambio. Continuó el sacerdote. ¿De qué sirve contar millones si el alma está en quiebra? Santiago bajó la mirada. La frase le atravesó como una lanza. Una lágrima rodó sin permiso. No podía ocultarse más, ni justificar, ni resistirse. Al final de la misa, el sacerdote bajó y comenzó a saludar a la gente. Cuando llegó a Santiago, le estrechó la mano con naturalidad. «Bienvenido. Aquí nadie pregunta de dónde vienes, solo si quieres quedarte». Santiago asintió. «Quiero algo distinto. No sé cómo decirlo». Tal vez no necesites decirlo todavía, solo vivirlo. Durante las semanas siguientes, Santiago comenzó a asistir cada día. No por obligación, sino porque sentía que algo en su interior se estaba reorganizando. Ayudaba a barrer, a cargar sillas, a repartir café. Nadie le preguntaba quién era. Y él, por primera vez, no sentía necesidad de demostrarlo. El padre, llamado Gerardo, se convirtió en una guía inesperada. Hablaban al final de cada jornada, sin prisa. «¿Por qué decidiste quedarte aquí?», le preguntó Santiago una tarde. «Porque entendí que mi vocación no era enseñar doctrina, sino compartir vida». «¿Y no extrañas lo otro? ¿La ciudad, las oportunidades, lo que dejaste?». «A veces. Pero nunca sentí tanta plenitud como aquí, entre quienes no me exigen ser más que un servidor». Santiago caminaba cada día con más ligereza. Comenzó a escribir notas, ideas, sueños. No para un nuevo negocio,
sino para entender su propia alma. Había algo nuevo gestándose, algo que no tenía valor de mercado, pero sí de eternidad. Un día, mientras limpiaban juntos el atrio, el padre Gerardo le dijo: «¿Sabes qué veo en ti? ¿Qué? Un hombre que se está volviendo semilla. ¿Y eso es bueno? Depende. Algunas semillas florecen en tierra fértil, otras mueren por miedo a hundirse». Santiago no respondió, pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente, sin peso, sin culpa, sin máscaras, y en su sueño ya no era el niño que perseguía dinero. Era el hombre que, por fin, empezaba a escuchar el llamado de algo más alto. Santiago regresó a Chiapas con otra mirada. No traía donaciones ni promesas, solo intención. Ixchel lo recibió con sorpresa, sin abrazos ni reproches, pero con los ojos llenos de preguntas. «¿Por qué volviste?» «Porque no quiero ayudar desde arriba, quiero aprender desde abajo». Ixchel cruzó los brazos, evaluándolo. «Entonces prepárate para fallar». Y falló. Su primer intento fue organizar una jornada de salud con médicos voluntarios que conocía, pero no consultó a la comunidad. El día del evento, solo llegaron 5 personas. El resto se negó a asistir porque no entendían quién los convocaba ni para qué. «Aquí no funciona así», le explicó Ixchel con paciencia, pero con firmeza. «Nadie confía en quien aparece sin ser parte». Otro día, Santiago quiso donar computadoras a la escuela local, pero no consideró que no había electricidad constante, ni profesores capacitados para usarlas. Las máquinas quedaron arrumbadas en un cuarto cerrado con candado. Santiago se sentía frustrado, torpe, impotente. Estaba acostumbrado a resolver problemas con decisiones rápidas y resultados visibles, pero en ese terreno todo era distinto. No bastaba con querer hacer el bien. «¿Qué estoy haciendo mal?», le preguntó a Ixchel una tarde mientras compartían una sopa de calabaza. «Estás actuando como empresario, pero aquí no necesitamos empresas, necesitamos escucha». «¿Escucha?» «Sí. Si no sabes lo que la gente sueña, si no sabes lo que temen, ¿cómo puedes ayudarles de verdad?». Esa noche Santiago caminó solo por la comunidad. Saludó a los niños. Se sentó junto al fogón con un grupo de ancianas que le ofrecieron tortillas con sal. No habló, solo escuchó. Las mujeres contaban historias de sequías, de migración, de hijos desaparecidos, pero también hablaban de esperanza, de cómo la tierra les enseñaba a esperar, de cómo la comunidad se curaba cantando. Por primera vez, Santiago no se sintió intruso, ni salvador. Se sintió aprendiz. Los días siguientes dejó de intentar dirigir. Empezó a acompañar, a cargar leña, a sembrar milpa, a ayudar en la cocina, y la comunidad empezó a mirarlo distinto. Ya no como el millonario que venía a cambiarlo todo, sino como el hombre que se esforzaba por comprender. Una tarde, mientras limpiaban el terreno detrás de la escuela, Ixchel le sonrió por primera vez. «Ahora sí pareces uno de nosotros. Por las manos sucias, no, por la mirada». Santiago sonrió también. Había tierra bajo sus uñas, sudor en su frente y una paz desconocida en su pecho. Esa noche escribió en su libreta: «Fallé al querer ser útil, sin ser humilde. Hoy entendí que el servicio no se impone, se ofrece». Y con esa verdad, algo dentro de él comenzó a sanar. No como un milagro repentino, sino como un proceso lento y profundo. El tipo de cambio que no se mide en cifras, sino en vínculos. El proyecto no nació de una estrategia, nació de una conversación. Una noche, bajo el cielo estrellado y rodeados por el sonido de los grillos, Santiago escuchó a don Genaro, un campesino de voz pausada y manos curtidas, hablar sobre la necesidad de recuperar los cultivos tradicionales. «Antes sembrábamos maíz, frijol, calabaza, todo sin químicos. Pero llegaron los créditos, las semillas modificadas, los pesticidas, y ahora la tierra ya no da igual. Necesitamos volver a lo de antes, pero juntos». Esas palabras quedaron dando vueltas en la cabeza de Santiago. A la mañana siguiente se reunió con Ixchel y varios líderes comunitarios. «¿Y si creamos algo entre todos? Nada mío, nada de ustedes solos.
Un proyecto donde cada decisión se tome en círculo, no en línea. Al principio hubo desconfianza, pero luego llegaron las ideas. Un sistema de cooperativas para producir alimentos orgánicos, talleres de capacitación, microcréditos sin intereses, acceso compartido al agua. Todo a pequeña escala, todo gestionado desde dentro. Durante semanas se reunieron bajo un techado de madera. Santiago no dirigía, solo facilitaba. Tomaba notas, preguntaba, proponía sin imponer. Y poco a poco, la comunidad fue tomando forma de comunidad viva. «Esto no es una empresa», dijo Ixchel una tarde. «Es una semilla colectiva». Las primeras acciones fueron pequeñas. Un grupo de mujeres organizó una cocina comunitaria autosustentable. Otro grupo construyó un sistema de captación de agua de lluvia. Los jóvenes comenzaron a capacitarse en agroecología. Santiago puso a disposición su conocimiento financiero, pero con humildad. Enseñó a llevar registros, a planear gastos, a evitar trampas crediticias, y aprendió también a respetar los ritmos del campo, la sabiduría oral, los silencios como respuesta. Un día, lo invitaron a una asamblea. Era un honor reservado solo a quienes ya eran considerados parte del tejido comunitario. «Hoy te toca hablar como uno de nosotros», le dijo don Genaro. Santiago se levantó frente al grupo. Su voz temblaba un poco, pero su corazón estaba firme. «Yo llegué creyendo que sabía, pero aquí aprendí que saber no es tener respuestas, sino hacer buenas preguntas. Ustedes me enseñaron a mirar de otra manera. Y por eso quiero seguir aquí, no como líder, sino como hermano». El aplauso fue cálido, sin estridencia. Una aprobación que no necesitaba palabras. Meses después, el impacto era visible. Las familias comían mejor. Los niños regresaban a la escuela con cuadernos nuevos. Los sembradíos reverdecían. No había milagros, pero sí frutos reales. Una tarde Santiago caminaba por los senderos junto a Ixchel. «¿Te acuerdas cuando llegaste todo trajeado, con tu celular último modelo?», bromeó ella. «Y tú con esa mirada de «vete de aquí». «Y aún la tengo», dijo ella sonriendo. «Pero ahora va acompañada de respeto. Gracias por no rendirte conmigo. No fue por ti, fue por todos, pero tú hiciste tu parte». Santiago la miró en silencio. Había algo en su rostro, en su risa contenida, que despertaba una ternura nueva en él, una posibilidad. Pero no dijo nada, no hacía falta. Mientras el sol se ocultaba tras los cerros, Santiago supo que algo había florecido en él. No una idea, no un negocio, sino un vínculo, una pertenencia que no se compra ni se negocia. Y por primera vez en su vida, se sintió completo. Las primeras lluvias de junio cayeron con fuerza sobre los campos de Chiapas. La tierra absorbía cada gota como si fuera bendición. Los sembradíos estaban más verdes que nunca, y el murmullo de esperanza recorría las comunidades como una corriente silenciosa. Pero no todos celebraban. Una tarde Santiago recibió un correo inesperado. Provenía de un antiguo socio suyo, Alejandro Velarde, representante de un grupo inversionista con sede en Miami. El mensaje era corto, directo, casi seductor. «Sabemos dónde estás y lo que estás haciendo. Creemos que podrías recuperar tu posición. Te proponemos reunirnos para discutir tu regreso. Hay dinero, recursos y respaldo esperando. Solo necesitas volver al juego». El corazón de Santiago se apretó. No había abierto esa puerta en meses, pero ahora, frente a esa posibilidad, una parte de él titubeaba. ¿Y si podía combinar ambas cosas? ¿Y si tomaba esos recursos para escalar su proyecto comunitario? Lo comentó con Ixchel, una noche bajo la misma enramada donde había nacido la cooperativa. «Están ofreciendo invertir. Traer capital grande. Tal vez podríamos crecer más rápido, ayudar a más comunidades». Ella lo miró con una calma inquietante. «¿Y a qué costo?» «No lo sé. Ellos dicen que me darían libertad. ¿Tú crees que el dinero grande no pide obediencia?» Santiago guardó silencio. «Cuando trajiste tu dinero», continuó ella, «también nos costó confiar.
pero lo hiciste desde el alma. Ahora quieres meter manos que solo conocen de poder. No quiero traicionar lo que construimos, dijo él con la voz entrecortada. Entonces, no lo hagas. Al día siguiente, Santiago viajó a Tuxtla para encontrarse con Alejandro. Fue un encuentro tenso, elegante, lleno de sonrisas envenenadas. «Mira, Santi», dijo su ex socio, bebiendo whisky importado. «Tú y yo sabemos que esta fase alternativa es solo eso, una fase. Nadie con tu talento debería estar sembrando frijoles. Te ofrecemos volver, pero con una narrativa bonita. El millonario redimido que ahora invierte en comunidades. Serías una leyenda». Santiago lo escuchó sin interrumpir. «¿Y qué ganarían ustedes?» «Lo que siempre, control, pero de forma elegante. Nada invasivo». «Entonces no». «Gracias», Alejandro rió. «Te volviste romántico. Esto no es poesía, es dinero. Precisamente por eso me fui». Regresó a Chiapas con el corazón pesado pero firme. Al llegar, encontró a los niños jugando en la plaza, a las mujeres moliendo maíz, a los hombres limpiando canales de riego. Todo seguía en movimiento. Todo seguía real. Esa noche, Ixchel le preparó atole caliente. «¿Y bien?» Les dije que no. Ella asintió. No lo felicitó. No lo abrazó. Solo compartieron el silencio, como se comparte el pan. «No fue fácil», dijo él después de un rato. «Durante años pensé que el éxito era no tener que decir no, nunca. Y ahora sabes que decir no puede salvar tu alma». Santiago levantó la mirada. Ella sonrió apenas, pero fue suficiente. En ese gesto sintió que había elegido bien. Y aunque los poderosos volvieran a tocar su puerta, ya no encontrarían a un hombre tentado por el brillo, solo a uno enraizado en lo que realmente importa. Las historias empezaron a llegar primero por boca en boca, luego por notas en blogs locales y finalmente por medios nacionales. Una periodista de Chiapas publicó un artículo titulado «Del dinero al maíz. El millonario que volvió a empezar desde la raíz». La crónica narraba la transformación de Santiago Lombardi con una mezcla de asombro y respeto. En pocos días, el reportaje fue replicado por varios portales. Una televisora nacional viajó hasta la comunidad para hacer un reportaje especial. Capturaron imágenes de los campos verdes, los rostros de los niños, las cocinas comunitarias y a Santiago con las manos en la tierra. «¿Por qué dejaste todo?», le preguntó la reportera durante la entrevista. «Porque lo tenía todo, menos sentido. Y aquí encontré sentido en lo que parece pequeño, pero es lo más grande». Las palabras resonaron en todo el país. Surgieron debates en redes, columnas de opinión e incluso invitaciones de universidades y colectivos sociales. Una de ellas, inesperada, provenía de la oficina de la presidencia. «Nos gustaría contar con su participación en el Consejo Nacional de Inclusión Productiva». Santiago se lo pensó durante días, no por vanidad, sino por temor a alejarse del camino que había elegido. Decidió consultar con padre Gerardo, a quien llamó desde una cabina telefónica del pueblo. «¿Tú qué harías?» «Depende. ¿Quieres ir porque te necesitan o porque te extrañas?» Santiago no respondió al instante. «Creo que podría aportar, pero también temo volver a perderme. Entonces asegúrate de llevar la tierra contigo, aunque estés en el concreto». Viajó a la Ciudad de México solo por 2 días. Dio una charla en la UNAM ante cientos de estudiantes. «Durante años pensé que era exitoso porque ganaba más que los demás. Hoy entiendo que el verdadero éxito es ver crecer algo que no depende de ti, pero que florece porque tú decidiste quedarte». Los aplausos no fueron ruidosos, pero fueron sinceros. Jóvenes se acercaban después a contarle sus propias crisis, sus miedos, sus ganas de romper con todo. «¿Usted cree que se puede cambiar el sistema desde dentro?», le preguntó un muchacho de sociología. «No lo sé, pero sí sé que se puede cambiar uno mismo desde adentro, y eso ya es una grieta». La presidencia insistió. Querían que representara al nuevo modelo de desarrollo sustentable. Le ofrecieron asesores, proyección internacional, presupuesto. Santiago agradeció
y rechazó. No estoy listo para ese rol, y quizás nunca lo esté. Mi lugar hoy está en el sur. La decisión generó aún más atención, se volvió símbolo sin quererlo. Pero él evitaba cualquier titular. Regresó al pueblo sin cámaras, sin discursos. Solo con sus botas viejas y una libreta llena de nombres, ideas y gratitudes. Ixchel lo esperaba junto al huerto. ¿Te fuiste para siempre por 2 días? Pensé que sí, pero no. Aquí es donde respiro. Entonces sigue sembrando. Todavía hay tierra por sanar. En silencio comenzaron a mover la tierra juntos. El sol bajaba lento y las cigarras cantaban. Santiago sintió que la historia que otros contaban de él no era la suya. La suya estaba escrita en el sudor compartido, en las decisiones pequeñas, en las raíces que no buscan prensa. Y aunque la nación lo mirara como ejemplo, él sabía que aún estaba aprendiendo a caminar de verdad. Santiago despertaba con el canto de los gallos y el olor a leña encendida. Ya no usaba reloj. Su cuerpo se guiaba por la luz del día y el ritmo de la tierra. La casa donde vivía ahora era sencilla, paredes de adobe, hamaca en la entrada, una mesa de madera donde escribía cada noche. Había aprendido a cultivar sus propios alimentos, maíz, calabaza, chile. Compartía las tareas con vecinos, intercambiaba semillas, aprendía recetas ancestrales. A veces le costaba, pero ya no sentía vergüenza de preguntar, de fallar, de volver a intentar. Las noches eran de conversación tranquila, fogones encendidos, cuentos de abuelos, juegos de niños. Santiago escuchaba más de lo que hablaba. Su presencia ya no era extraña, era parte del paisaje, parte de la historia. Una mañana, mientras regaba el huerto, Ixchel se le acercó con una sonrisa diferente. Llevaba un pañuelo rojo en la cabeza y una bolsa de café tostado en las manos. Hoy cumplimos 1 año desde que sembramos juntos la primera parcela. Santiago la miró sorprendido. ¿Ya 1 año? 1 año, 12 lunas, muchas lluvias y algunos errores, y muchos aprendizajes, y muchas semillas que germinaron. Se sentaron bajo la sombra de un árbol, compartieron el café. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de memoria. ¿Te has dado cuentas?, preguntó ella de pronto. Ya no hablas de inversiones, ni de futuro en dólares. Ya no lo necesito, nunca lo necesité, en realidad. ¿Y qué necesitas ahora? Esto, estar aquí, hacer lo que hago, y estar contigo. Ixchel no respondió de inmediato. Lo miró con esos ojos profundos que siempre lo desarmaban. Yo también me acostumbré a tu presencia, aunque al principio quería que te fueras, y tenías razones, pero te quedaste, y eso no cualquiera lo hace. Una brisa suave movió las hojas. Santiago se acercó un poco más. No necesitaban palabras dulces ni promesas. Lo que había crecido entre ellos era como el maíz, silencioso, firme, arraigado. No quiero irme nunca más, dijo él, bajito. Entonces sigue sembrando conmigo. A partir de ese día, compartieron más que tierra. Compartieron sueños, proyectos, silencios que ya no pesaban, y aunque no hablaron de amor como en las películas, lo vivían como se vive la lluvia, natural, necesaria, sin adornos. Santiago encontraba paz en lo cotidiano. Reparar una cerca, leer cuentos a los niños, amasar pan con las vecinas. No era un retiro espiritual ni una vida idealizada. Había días difíciles, enfermedades, conflictos, pero también había comunidad y sentido. Una tarde, mientras escribía en su libreta, anotó: antes contaba millones, hoy cuento historias, gestos, rostros, y todos valen más que cualquier cifra. Ya no soñaba con viajar por el mundo. Su mundo estaba allí, en ese pedazo de tierra que antes le fue ajeno y que ahora sentía propio. No por posesión, sino por pertenencia. Y en ese rincón del sur, rodeado de vida sencilla y raíces profundas, Santiago Lombardi encontró algo que nunca había tenido: paz interior. El amanecer traía consigo un aire fresco y limpio. Santiago caminaba descalzo sobre la tierra húmeda, con la sensación de que cada paso
lo unía más al suelo que lo había adoptado. Ya no era visitante, era parte de la historia, y con esa certeza nació la idea de dejar un legado que trascendiera su propia vida. Con la ayuda de Ixchel y del padre Gerardo, comenzaron a organizar formalmente la Fundación Jesús y los Hambrientos. No sería una institución fría ni burocrática, sino una red de comunidades que se apoyaban mutuamente. El principio era simple: lo que sobra en una mesa debe llenar la que está vacía. El primer centro se estableció en Chiapas, aprovechando el comedor comunitario donde todo había comenzado. Mujeres de distintas aldeas se unieron para cocinar juntas y compartir alimentos con quienes más lo necesitaban. No se trataba de caridad, sino de justicia, de reciprocidad. Lo poco de cada quien se convertía en abundancia cuando se sumaba. «No quiero que esto dependa de mí», dijo Santiago en la primera reunión de coordinación. «Quiero que pertenezca a ustedes. Yo seré un servidor más». «Y eso es lo que nos hace confiar», respondió una de las ancianas con voz firme. Pronto, la idea se replicó en Oaxaca y después en Guerrero. Cada comunidad adaptaba el modelo según sus costumbres. Algunos creaban huertos colectivos, otros impulsaban cooperativas de artesanía, otros organizaban programas de alfabetización. La fundación no imponía reglas, escuchaba, acompañaba, multiplicaba. Santiago viajaba de pueblo en pueblo, durmiendo en casas humildes, compartiendo tortillas hechas a mano, escuchando historias de familias que volvían a soñar. En cada viaje sentía que algo se transformaba, no solo en los lugares, sino en su propio interior. Un día en Oaxaca conoció a una niña llamada Marisol. Tenía 8 años y le entregó una carta escrita con esfuerzo, llena de errores ortográficos, pero con una verdad inmensa. «Gracias porque ahora como todos los días, y quiero ser maestra». Santiago guardó esa carta como el tesoro más grande de su vida. Ixchel, siempre a su lado, lo observaba en silencio. Lo había visto caer, equivocarse, levantarse, aprender, y ahora lo veía florecer. Una noche, junto a la fogata, le dijo: «¿Te das cuenta de lo que lograste? No lo logré yo, lo logramos todos. Yo solo escuché cuando antes no sabía hacerlo». Ella sonrió, pero agregó: «Aún así encendiste una chispa que otros no se atrevían a encender». El eco de la fundación comenzó a trascender. Universidades, colectivos juveniles y hasta grupos empresariales curiosos se acercaban para aprender del modelo. Santiago siempre repetía lo mismo: «No se trata de dar lo que sobra, sino de entender que todo pertenece a todos. Si alguien se acuesta con hambre, fallamos como comunidad». Cada vez que pronunciaba esas palabras, recordaba al hombre del Zócalo. Aquella frase que lo había marcado como un hierro: «Esto pertenece a los hambrientos». Ahora comprendía su dimensión completa. No era un reproche, era un mandato. En una de sus peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe, caminando junto a campesinos y familias enteras, Santiago sintió algo profundo. No era culpa, no era redención, era pertenencia espiritual. Un vínculo con la fe sencilla, con la vida compartida, con la esperanza que no depende de títulos ni fortunas. Escribió en su libreta al final de ese día: «El legado no es lo que dejo construido, sino las manos que seguirán sembrando cuando yo ya no esté». Y por primera vez comprendió que su vida había encontrado raíz y propósito. Ya no era el hombre que contaba millones, era el hombre que sembraba para los demás. El auditorio estaba lleno. Estudiantes, académicos, campesinos, activistas y curiosos habían viajado desde distintos rincones de México para escuchar a aquel hombre que, años atrás, aparecía en portadas financieras como el tiburón de Wall Street, y que ahora era conocido como el fundador de Jesús y los Hambrientos. Santiago subió al estrado sin traje, sin corbata, vestido con una guayabera blanca sencilla. Llevaba en la mano la carta de Marisol, aquella niña que soñaba con ser maestra. Se detuvo frente al micrófono y, después de un silencio profundo, comenzó a hablar. «Cuando tenía 30 años,
Creía que el éxito era acumular más que los demás. Pensaba que valía por lo que podía comprar. Pero un día un desconocido en el Zócalo me dijo algo que nunca olvidaré. Jesucristo dijo que esto pertenece a los hambrientos. Su voz se quebró, pero continuó con firmeza. Esa frase me persiguió hasta que me quebró. Perdí amigos, socios, dinero, perdí mi identidad. Y en esa pérdida encontré algo más grande. Encontré a los invisibles, a los olvidados, a quienes realmente sostienen este país con sus manos. La sala permanecía en silencio, atenta a cada palabra. Hoy entiendo que el dinero no era mío. Nunca lo fue. La tierra, el agua, el pan, todo pertenece a quienes lo necesitan. Y cuando un niño se acuesta con hambre, no es culpa del destino, es culpa de todos. Mostró la carta de Marisol. Ella me escribió: gracias porque ahora como todos los días y quiero ser maestra. Este pedazo de papel vale más que cualquier acción en la bolsa. Y eso es lo que quiero dejarles, la certeza de que cambiar es posible. El auditorio estalló en aplausos. No eran aplausos de admiración, sino de esperanza compartida. Al terminar, un joven empresario se le acercó. Traía un portafolio, un reloj caro, un aire de soberbia quebrada. Señor Lombardi, dijo con voz insegura, yo también estoy cansado de contar millones que no significan nada. ¿Cómo se empieza? Santiago lo miró con compasión. Empieza por mirar a los ojos a quien nunca viste. Escucha antes de hablar y recuerda, lo que tienes no es tuyo, es de los hambrientos. El muchacho asintió con lágrimas contenidas. De regreso a Chiapas, Santiago caminó junto a Ixchel por los campos verdes. El viento soplaba suave, trayendo olor a maíz tierno. Ella lo tomó de la mano. ¿Qué sentiste al hablar frente a tanta gente? Sentí que no era yo quien hablaba, era la voz de todos ellos, de los que no tienen voz. Entonces lo lograste. No, apenas comienza. Se detuvieron a mirar a los niños jugando descalzos, riendo como si nada faltara. Y en ese instante, Santiago comprendió que su vida había cerrado un círculo. Ya no contaba millones, contaba almas, sueños, esperanzas. Se giró hacia Ixchel y susurró: cuando Jesús dijo que esto pertenece a los hambrientos, no hablaba solo de comida, hablaba del alma. Ella apretó su mano en silencio. El sol descendía lentamente detrás de las montañas, pintando el cielo de rojo y dorado. La tierra olía a vida, y en ese aroma, Santiago supo que ya no había marcha atrás. Su historia había dejado de ser suya. Ahora pertenecía a los demás. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita, porque vendrán más relatos que transforman. Y no olvides, haz clic en el video que aparece en pantalla ahora para seguir con otra historia que también puede cambiar tu vida.